Resolver un binomio al cuadrado es resolver un modelo que se parezca a lo siguiente, es decir, tenemos dos términos sumados elevados al cuadrado, por eso se llama binomio, son dos términos. El primer ejemplo es con una suma, vamos a ocupar siempre esta fórmula a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Es una fórmula que ya nunca va a cambiar, dice la fórmula que es el cuadrado del primer término más el doble de el primero por el segundo, es decir que a y b, el primer término y el segundo término se multiplican aquí en medio, más b cuadrada, es decir, el cuadrado del segundo término. Este modelo siempre se va a requerir para binomio al cuadrado. Una vez que identificamos que un ejercicio se parece a dicho modelo, entonces vamos a ocupar la misma fórmula y observamos que para este ejercicio sí se parece porque son dos términos que están sumados, dos términos distintos sumados al cuadrado. Aquí se parece al modelo superior. Por eso es que vamos a ir ocupando la fórmula, pero en lugar de ocupar las constantes que nos piden, es decir, en lugar de ocupar a cuadrada más 2ab más b cuadrada, vamos a acostumbrarnos a utilizar paréntesis para de esa manera sustituir cuando el ejercicio sea más complejo. O sea que vamos a tener que, en lugar de escribir a cuadrada, escribimos paréntesis al cuadrado más el valor de 2, el doble nos pide, lo sustituimos, que multiplica el valor de a, también se copia esa a, pero en lugar de la a paréntesis, y también multiplica por el valor de b, pero en lugar de la b paréntesis, más el valor de b cuadrada, en lugar de esa b cuadrada paréntesis al cuadrado. Esto con la finalidad de sustituir de manera directa, es decir, que aquí, como ya tenemos asignados los colores correspondientes, el primer término amarillo, que es x cuarta, lo vamos a sustituir dos veces en esos paréntesis amarillos, es decir que siempre va a ser de ese mismo modo, el primer término se sustituye dos veces. Y el siguiente término, que es el y quinta, también lo sustituimos dos veces dentro de los correspondientes paréntesis. Y una vez que ya hemos hecho la sustitución, únicamente resolvemos. Aquí hay que recordar en este primer término una de las propiedades vistas anteriormente. La base queda idéntica, pero los pequeños exponentes enfrentados, cuando yo tengo un exponente elevado a otro exponente, entonces esos pequeños exponentes se terminan multiplicando. En la parte de en medio no tenemos que hacer absolutamente nada porque ese 2 multiplica por lo que está enfrente, y como la x y la y no son términos que tengan una misma base, son bases diferentes, entonces solamente toda esa parte en medio la voy a copiar de manera idéntica, y lo mismo voy a hacer, lo mismo que hice al principio, lo voy a hacer con la parte final. El y quinta, como observo que tiene dos pequeños exponentes, un exponente elevado a otro exponente, la regla de las potencias, sí, las leyes, las propiedades de las potencias dicen que esos pequeños exponentes multiplican. Entonces hemos terminado este primer ejercicio. Sin embargo, en este mismo video podemos ya empezar a hacer un binomio al cuadrado ya más complejo. Así es que el siguiente ejemplo consiste en lo mismo, en utilizar la fórmula que ya dijimos, que es esta, nunca va a cambiar. A más b al cuadrado, siempre tiene que utilizarse la fórmula el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, entendiendo que el primer término es el que está en color amarillo, el segundo término es el que está en color azul. Y ya dijimos que un ejercicio ya más complejo sería el siguiente, a pesar de que tenemos cada término ya es más complejo que en el ejercicio anterior, observamos que si son dos términos sumados al cuadrado, así es que vamos a ocupar la misma fórmula. Ya habíamos dicho que esta fórmula, en lugar de la letra que va pidiendo, en lugar de a cuadrada, se sustituye paréntesis al cuadrado más el 2. Ya de una vez copiamos ese 2 que multiplica el valor de a, pero en lugar de la constante a se coloca paréntesis, multiplica por el valor de b, en lugar de la b ponemos paréntesis. También dice que sumemos b cuadrada, pero en lugar de la b cuadrada, paréntesis al cuadrado. Ya que hicimos la colocación de la correspondiente fórmula, ahora sí habíamos dicho que ya los mismos colores que le pusimos ayudan a hacer las sustituciones. Estos paréntesis en color amarillo están esperando el primer término en color amarillo, así es que
4m cúbica se sustituye 2 veces en esos primeros paréntesis, mientras que el segundo término en color azul también se sustituye 2 veces. Aquí, como es más complejo, tenemos que hacer por partes esta operación. Vamos a concentrarnos en el primer término. Dice que hagamos primero 4 al cuadrado. Tenemos que entender que este cuadrado está mandando sobre todo el término que está dentro del paréntesis, así es que este cuadrado de la parte de afuera afecta al 4 y los valores numéricos como 4 al cuadrado se tienen que desarrollar tantas veces diga el exponente, es decir que 4 al cuadrado es 4 por 4, nos da 16 y por eso es que ese primer valor que se obtiene es 16 unidades. Ya de la parte de la m, de la literal m, tenemos que aplicar la propiedad que vimos en el ejercicio anterior, donde la base m permanece, pero los pequeños exponentes multiplican, es decir que 3 por 2, ese 3 por 2 son exponentes que por la propiedad tienen que multiplicar, así que nos da 6 y continuamos resolviendo. Ahora lo que tenemos enfrente de este signo más son todos estos términos, es que el signo más, cada signo que yo vea me ayuda a separar el ejercicio. El siguiente término es todo este, pero observamos que tiene coeficientes que se pueden multiplicar, así es que esos coeficientes que son los números grandes se tienen que multiplicar. Decimos que vamos a hacer el producto de 2 por 4 por 6 y eso nos va a dar 48. Así es que sumamos 48 unidades. ¿Por qué se suma? Porque tenía signo más aquí al principio. Y ahora sí, de la parte de las literales, el m cúbica y el n octava, como simplemente multiplican entre ellos y como las bases son distintas, ya no hacemos más que copiar una junto a la otra. Cada base con su correspondiente exponente se sustituyen uno junto a la otra. Seguimos avanzando ya en la parte final, sería hacer lo mismo que al principio, es decir que este último término se tiene que resolver primero el coeficiente 6 elevado al cuadrado, es decir que se requiere el desarrollo de 6 por 6 que nos da 36 y de la parte de la literal n como tiene pequeños exponentes tienen que multiplicarse, así es que 8 por 2 es 16 y hemos concluido con este primer ejercicio o ejemplo de binomio al cuadrado a partir de una nueva explicación. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones.